¿A tus 3 hijos vos los querés por igual? Sí, por supuesto, son mis hijos. Sí, pero digo, a ver, son perfiles muy diferentes, ¿sí? Son perfiles diferentes, pero cada uno tiene una capacidad linda e importante. Sí. Porque han crecido en situaciones para poder generar su propia actividad. Sí. Ricardo es un gran cantante porque estuvo conmigo cuando, ya te dije, las profesoras del Colón venían a enseñarme a ubicar mi voz y a poner mi voz lírica. ¿Vos tenías profesoras de del canto Colón. que venían a tu casa? Venían a mi casa las profesoras del Colón. Jorge, ya te digo, es un gran trompetista, es un gran músico. Él tenía una orquesta de ¿Quién? jazz. Jorge. Tenía una orquesta de jazz muy importante y un gran trompetista. Pero Jorge es el que maneja las máquinas de la empresa. Y Jorge maneja toda la producción. Sí. Y Eduardo maneja toda la parte empresarial. Y Ricardo maneja el quilombo. Y Ricardo maneja su vida. Maneja su vida cuando puede, digamos. Bueno, creo que la maneja, no La te maneja. preocupes. Por eso es un gran cantante. Contamos su historia, mostramos su intimidad y expusimos las miserias más brutales de su familia. Hubo abandonos, mezquindades y despecho. Los egos hicieron temblar el imperio y las esquirlas de la guerra familiar siguen dejando heridos en el campo de batalla. ¿Mi padre me quería? Sí, papá, ahora te voy a decir algo y yo lo voy a decir así a la gente. Quiero que me entiendan. Papá, por supuesto que los quería, pero papá no era un hombre, un padre amoroso con sus hijos, porque papá recorrió conmigo el mundo, fuimos recorriendo el mundo por todos lados para poder ver qué podíamos traer a la Argentina. Y he recorrido y aprendido con él caminar por el mundo, grandes exposiciones, maquinarias, cosas importantísimas. Entonces papá les daba a ustedes para que puedan vivir una vida feliz. Pero no era el papá que los abrazaba, los besaba, los acariciaba. No era ese papá. Era un papá que les daba muchas cosas a ustedes para poder hacer que ustedes sean felices. Ella supo fusionar a la perfección la belleza, el arte y los placeres personales. Pero es a través de su dramático y solitario final que esta noche vas a ser testigo de la gran revelación de secretos verdaderos. En exclusiva vas a conocer los detalles de la muerte en el mayor de los abandonos, en medio del olvido total de la millonaria que amaba las luces y se retorció en la oscuridad. ¿Y cómo era el contacto familiar, si sabés, ¿no? De los chicos, con su abuela? ¿Había relación los últimos años, los últimos tiempos? Yo mucho no me quise meter, de hecho hoy mismo hablando de esto sé que venía mal de salud, sé que estuvo internada todo este último tiempo, Ya no estaba en ha su estado casa. ausente en lo que fue el 15 de Martita Ya no y estuvo de ella. Felipe. No, ya Ella había tenido estuvo. una ACV, ¿verdad? Ella tenía un problema de salud que la tuvo, bueno, internada un tiempo. Bueno, después se fue complicando un montón de otras cuestiones que no me quiero meter, pero digo, sé que estuvo resguardada todo este tiempo por su salud y bueno, me imagino que la continuidad y las visitas no han sido las mismas. Dicen que habría muerto sola, que ninguno de sus descendientes estaba a su lado en el momento de partir. La mujer que supo cargarse al hombro el emporio chocolatero más importante de América terminó sus días alejada, a la fuerza de sus afectos. Por primera vez vas a ver y analizar cómo fueron los últimos días de Marta. ¿Y anda bien la empresa? Sí, por supuesto. ¿Vos controlás la empresa? No, la controla Jorge y Eduardo. Sí, pero vas y te rinden cuentas. Ah, sí, algunas veces sí. ¿Te metés en los papeles, revisás los dividendos? A veces sí. Sí, trato de que no cometan errores. ¿Y sabés de eso? ¿Sabés Algo. Con tantos años aprendiste. Algo, ¿Con el personal te llevas bien? sí. Jamás quiso abandonar el poderoso sillón de su empresa. Era, y así lo sentía, la madre de la gran criatura chocolatera. Pero en los últimos años, la tragedia marcó su final, dramáticamente. Primero fue la muerte de su hijo Ricardo. ¿Cómo era Ricardo Ford cuando era chico? ¿Vos querés que yo lo cuente? Sí. Contá la verdad. Por supuesto. Bueno, Ricardo Ford vivía en un ambiente musical.
artístico, porque yo desde cuando ellos eran muy chicos, mis hijos, venían las profesoras del Colón y hacíamos el arte del canto. Y ustedes estaban pendientes de todo eso, así que vos viviste desde muy chico todo lo que era música y arte. Y por eso, y cuando te quisiste ir a Miami, papá dijo, bueno, que vaya. Y vos fuiste y pudiste aprender muchísimas cosas que hoy ya las tenés todas incorporadas satisfactoriamente. La vida seguiría poniéndole obstáculos a Marta Ford. El suicidio de Gustavo Martínez, tutor de sus nietos Felipe y Martita, y el único hombre que la cuidaba sin pedirle nada a cambio, desencadenó lo que se convertiría en el final de una mujer que solo buscaba estar con su familia y con sus seres queridos. Es un gastador compulsivo, tu hijo. ¿Tus otros hijos también son así? ¿Cazador? Gastador compulsivo. No, creo que él es el más compulsivo de todos. A mí me dijeron que él recibió aproximadamente unos entre 17 y 20 millones de dólares No sé. de la herencia, líquida. Y vos debes saber porque vos recibiste el 50%, o sea que algo tenés que saber. Y que se lo gastó todo. Y se gastó mucho porque él había hecho compromisos, deudas que tenía, lo pagó, por supuesto, Sí. cumplió con todo. Así que... Y está gastando a cuenta de la tuya, me dijeron. No, de la tuya no aflojas nada. No. Cansada, quebrada y sin sus sostenes más cercanos, el final se acercó casi sin aviso. La mujer más poderosa del emporio chocolatero se quedó sola, con sus sueños de artista y su dulce pasar, pero sola, hasta su última gota de vida. Ahora, cuando vos me decís que tenés que vivir separando la paja, digamos, la hierba mala, ¿incluís en esa hierba mala el caso Ashira? ¿El caso? ¿Ashira? No, Ashira no. Ashira fue la mujer de tu marido antes. Sí, pero para mí no tiene nada que ver. Yo no tengo ¿Nunca nada te que ver hiciste con cargo de eso. esa historia? No, por supuesto. ¿Y te quedaste con plata de la hija de Ashira que decían? No, por supuesto que no. ¿Por ¿Viste qué me voy a que quedar? ¿Por qué me voy a quedar con plata? Sí, yo, porque dice que le correspondía más plata y que no le dieron. No. ¿Alguna vez dialogaste con Ashira o no? Alguna vez habré dialogado, pero así como para pasar el momento, nada más. Pero vos tenés una gran diferencia de edad con ella. Claro. Sí, por eso pensaba que Carlos era como un hombre más grande. No, más o menos. ¿Era un hombre fiel? Sí. Muy bien, seguimos en este Secretos Verdaderos, realmente ya cuando quedan pocas horas para despedirnos de este diciembre y de este 2025. Y el tema que vamos a presentar es un tema duro, yo diría durísimo y gravísimo. Estamos hablando de una familia poderosísima dentro de lo que es el empresariado argentino. Estamos hablando de una persona que manejaba los destinos Lo que han visto y hemos recorrido justamente es el derrotero de una de las fortunas argentinas más importantes del empresariado nacional. Estamos hablando de una familia que, se ha impuesto a través de varias generaciones en lo que es la venta de golosinas, fundamentalmente el chocolate. Y esta mujer fue la cara visible y la única firma que manejaba los destinos de toda una empresa, que manejaba millones y millones y millones de dólares. Marta Ford. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado con respecto a todo lo que nosotros creíamos respecto a de qué manera había vivido y de qué manera había partido, ¿no? Cambió simplemente un material que nos han dejado en la recepción del canal, un material
lleno de fotografías que muestran realmente el derrotero agónico que vivió Marta Ford en la peor enfermedad que tiene el mundo, la soledad. Sola como un perro, abandonada en un geriátrico durante meses y más meses, siendo sometida a algunas operaciones bastante cuestionables, sobrellevando muchas veces falta de medicamentos, falta de atenciones, falta de enfermería, lo que sí fue un raíz agónico que comenzó allá en el hospital, en el Italiano, y terminó en un geriátrico, pasando en el medio por la clínica Basilea y un montón de lugares indignos, o por lo menos no esperados para alguien que era, digamos, la firma de semejante fortuna. Olvidada por mucha gente, olvidada por su familia, no era visitada, no era asistida, incluso se determinaban terceros ajenos a la familia, eran quienes decidían los pasos médicos y las decisiones quirúrgicas que tenían que hacer, y que todo esto lo he recibido en un material que está por encima de las 70 fotos. 70 fotos que son espeluznantes. Yo creo que no estamos en condiciones de mostrar ni el 5% de todo lo que recibimos, con datos realmente que no dejan de sorprender en cuanto a algunas decisiones de cambio de titularidades, de escrituras, de patrimonios que los tenían uno y pasaron para el otro, de el blindaje de algunas de las oficinas de la empresa de la cual era dueña Marta Ford, por miedo a que un familiar para con otro familiar lo baleara adentro de la propia empresa, como ocurrió en muchas oportunidades que fueron silenciadas. Vaciamientos de domicilios, integrantes de la familia que salían de vacaciones y que cuando volvían encontraban sus casas desvalijadas por otro familiar que buscaba escrituras, que buscaba dinero negro. Dinero negro. Está el dinero oficial y está el dinero que no es oficial. Y en el medio parejas, amantes, parejas abiertas. Por ejemplo, voy a contar algo, y lo digo porque esto yo puedo dar fe. La muerte de Carlos Ford en vida, que era el esposo de Marta Ford, dejó abierto y dejó liberado un montón de situaciones que la propia Marta, desde su propio decir, desde su propia boca, decía, por ejemplo, que Paloma Ford era la hija de Carlos Ford. Razón por la cual esto debería cambiar todo lo que es el dibujo hereditario de Eduardo Ford, Jorge Ford, Ricardo Ford, que ya no está, y heredan sus hijos Felipe y Marta. Pero habiendo una cuarta heredera que sería Paloma Ford, que escribió otra historia. Marta Ford era ella misma la que decía que su marido le metía los cuernos, tenía una vida azarosa, que su marido se tuvo que disimular y maquillar su partida de este mundo porque fue encontrado en un hotel de alojamiento con una primera figura que después Ricardo Ford la quiso incorporar a su elenco de Fortuna 2 cuando yo integraba ese elenco. Estoy hablando de Mónica Guido.
¿Y no era un daño para su madre ese pensamiento de incorporar a una persona que, bueno, terminó de manera trágica en una situación bastante particular? Lo que pasa que era la manera de descargar toda la indignación y toda la rebelión que tenía Ricardo Ford contra muchos integrantes de su familia, que lo dejaban afuera de todo, que en la división de las ganancias siempre se llevaba la peor parte, que se escondían, que se falseaban algunos balances, que recibían los favores del gobierno de turno por distintas maneras de llegar. Ahora, la palabra amor o cariño es difícil de encontrar en esta familia, porque en cada una de las grabaciones que hacía Ricardo para su reality o en notas, siempre lo que primaba era el dinero, el poder, quién llevaba el mando. Era muy difícil ver realmente si existía ese cariño, o por lo menos les costaba demostrarlo ante las cámaras o en el reality de Ricardo Ford, porque recordemos, y vos, Luis, seguramente lo has vivido en más de una oportunidad, cuando Ricardo le reclamaba a su madre que le entregaba más dinero a sus hermanos que a él. Claro. Digamos, era una familia no era que se me lo decía a basaba mí, en el dinero. lo dijo en el cierre de temporada de Fortuna 2, que se hizo en mi casa, la casa que yo alquilé en Mar del Plata, donde hice una raviolada para todo el personal, no solo el elenco fue, sino que fue todo el trabajador raso, y donde se presentó inesperadamente Marta Ford ante la sorpresa de su hijo Ricardo, que le revolvió en el medio de la comida que a él solo ese verano le había otorgado $7,5 millones de dólares. Que era la mitad de lo que había distribuido con el resto de la familia, que teóricamente en este caso sería la parte que haría los números de lo que le tocaba a cada uno. Lo que pasa es que era una manera, era una manera de hacerle sentir a él como vos te saliste del modelo de la familia, es decir, no seguiste en la chocolatería, no seguiste en la empresa y demás, como te corriste, entonces te castigamos dándote menos. Lo mismo que él les contesta con la misma moneda, él que tenía toda esta cuestión de lo artístico y la exposición que a ellos no les gustaba, porque no les gustaba lo Ford, agarra y pone a Guido para justamente decir, no soy el único que tiene cuestiones que no acepta el clan. Ustedes también las tuvieron, poniendo a Mónica Guido, se los recordaba. Pero, claro, pero eso Mónica, digo, porque si no les Mónica gustaba, Guido en no les este gustaba caso, el espectáculo, porque Carlos, vos decís que podría estar ligado a Mónica. ¿Cómo fue ese encuentro? Porque él estaba casado con Marta, el papá de Ricardo. Sí, pero Marta tenía su vida abierta, porque la pareja era abierta. O sea, Marta no sabía. A Marta también se la vinculó a mucha gente, entre ellos Silvio Soldán. ¿En serio tenía amantes? Luis, ¿Marta también sabía esto? Era sabido esto. O sea que la pareja era libre. Marta muchas veces llegaba más tarde que Carlos a su domicilio matrimonial. Pero ellos tenían una pareja abierta. Abierta. O sea, estamos hablando de una Blanqueada. pareja de otros años, ¿no? Que quizás en esos años no se hablaba con tanta libertad como ahora, ¿sí? Del tema de las parejas abiertas. Sin embargo, ellos practicaban esa modalidad en aquel entonces. Sí. Eran reglas que tenían regla, es más, Marta en su derrotero nocturno era habitué de muchas tanguerías. Donde iba a bailar, iba a cantar, tenía muchos amigos. Ella cantaba. Ella cantaba y muy bien. Una cosa es la vida que hacía después, estando viuda, y una cosa es en parejas los dos. Ella también conociendo amantes de... Yo te estoy hablando de la época donde, bueno, creo que la aparición de Achira en la vida de Carlos Ford me parece que cambió la historia de Marta, porque Achira era una astróloga que también estaba en la obra, interpretado por Ethel Rojo, donde hacía de astróloga. Pero vamos al principio, porque la verdad que es fuerte lo que acabas de decir. Me parece que esto no se conocía. ¿Cómo muere Carlos Ford? O mejor dicho, se conocía, pero pocos lo decían. Claro. ¿Y quién era Mónica Guido? Para entender un poco, porque Mónica Guido muchos la conocemos. Era la contrafigura, era la versión morocha de Yuyito González en la época. En aquel surgimiento de modelos y de vedettes, Mónica Guido era una mujer escultural, un preciosa, físico espectacular, morocha, la tenemos ahí, morocha, hermosa. Y la contrafigura de ella era Yuyito González, que era la versión rubia de Mónica Guido, o Yuyito era lo contrario de Mónica Guido. ¿Cómo llega él a Mónica Guido? ¿Cómo llega Carlos Ford a Mónica?
Ay, Dios mío. Hay lugares de Buenos Aires Claro, y hay donde- horarios donde todo está liberado y todo es permitido. Igual pensamos en algo, a ver si me estoy confundida. Una cosa es que se hayan encontrado, ahora que Ricardo la haya querido incorporar a Mónica Guido, hablamos de una relación en tiempo. O sea, no es que era, bueno, fue como que se encontraron una vez. Hubo una relación entonces como claro. mucho tiempo con el papá de Ricardo Ford, de Mónica. ¿Fue ¿o amante no? legal? Digo, una relación de Es afecto, verdad. de cariño, más allá de lo que podés yo decir, cuento de lo que pareja. ese material recibido de más de 70 fotos con escritos y con boletas, con Historia clínica. historias clínicas, Sí. con papeles médicos membretados. Yo creo, según la persona que me escribe, es una persona de la familia. Parecería que es un masculino que quería sacar para afuera esto, no quería partir sin que se supiera parte de la verdad, porque creo que es mucho más grave la verdad, es mucho más grave, como por ejemplo una Marta sufriente, necesitada de intervenciones, necesitada de medicamentos, que muchas veces, dependía de si le ponía la firma a una operación o no. ¿Pero qué no, estamos es horrible. hablando? ¿De un Es una extorsión. abandono de personas? Y hablen con las personas que estaban a cargo o los que estaban de guardia en ese momento y se van a dar cuenta que no era visitada, no era asistida y que muchas veces con toda la familia de vacaciones en el exterior, ella seguía internada sola. A ver si estás diciendo lo que todos Jurídicamente entendemos. no es Alguien que abandono de está, persona. pero alguien que está No. sola en un lugar, Porque no que está necesita un abandonada en el medio de la medicamento. No, nada. está en una... Está en y una no, y clínica. había gente paga para que la atendiera, Claro. Bueno, pero que la gente Sí muchas hay un veces... incumplimiento del débito familiar. Pero ¿quién tomaba las ¿Se entiende? decisiones? Exacto. Sí, pero quiero retomar algo que quedó como al pasar. Vos recién decías, Luis, que la familia o los allegados o sus afectos llegaban a la clínica en el momento que necesitaban una firma de parte de ella para darle un medicamento. Y muchas O sea, veces ni siquiera llegaban escribanos. O sea, porque necesito necesito el medicamento. No U te lo otra doy hasta que vos necesidad. firmes. Necesito la autorización para operarme Claro. el cerebro, de la cabeza. Es que esas autorizaciones lo da un A ver, familiar tenemos- o una tenemos- persona a ver. apoderada, ¿no? A ver, yo creo que cuando empezamos a ver alguna foto, no se pueden poner todas como ya dije, pero alguna foto, vamos a empezar a entender de qué estamos hablando, ¿no? A ver, ¿tenemos material? A ver. Pobrecita, bueno, ahí está Marta, tenía 86, esta es la época ¿no? donde medianamente estaba atendida. Claro. Medianamente. Ella había tenido Pero- una trombosis pulmonar en el 2019, fallece en el 2020, tuvo muchos problemas, pero quizás se queda sola cuando muere Ricardo y también Gustavo. Me parece que ahí tiene que haber un quiebre porque la abandona. Era la mamá, ¿por qué no estaban al lado de sus hijos? Eso se ve mucho en la Porque familia la mamá con era la dinero. que decidía los destinos de toda una empresa que muchas veces tomaba por otros caminos, ¿se entiende? Ah. La mamá, si decía que esto era una lapicera, esto tenía que ser una lapicera y no un celular, ¿se entiende? Claro, tenía poder de Cada firma. uno hacía lo que podía para escamotear la posibilidad de desarrollar sus emprendimientos económicos y también patrimoniales. Claro. Al Fíjate punto que muchas al día veces de hoy, de... la sociedad está rota. En el sentido Vayan y de ve- y- manda uno solo. Vayan y averigüen por una propiedad en la zona del Tigre, súper valorada y cotizada, a quién terminó perteneciendo. Hacia quién fue derivada esa casa que estaba a nombre de Marta Ford y que pasó a estar ocupada y también usufructuada por parte de otro integrante de la Pero familia. eso tendría que haber entrado dentro de lo que es la herencia. La sucesión, La sucesión, de todos. sí. Depende cómo hicieron ese traspaso Yo de creo que titularidad. ahorita que vos lo llegaste en la semana, creo que llegaste a escuchar o por lo menos a manejar información referida a un vaciamiento que había sufrido la casa de Eduardo Ford en los últimos meses. Un vaciamiento a propósito de un descuido, una salida de viaje, una salida de vacaciones y que a su regreso habían vaciado prácticamente toda la propiedad. De Eduardo. De Eduardo, de documentación, ropa y todo lo que quieran imaginar.
Qué grave. Eso era algo que se Bueno, repetía. eso no es algo que nos sorprenda, porque tenemos el caso La Nata, que fue incluso filmado, cómo se fue haciendo un despojo de su propia casa, ¿no? Bueno, Palabras sí. aparte. Bueno, acá tenemos Eso es verdad. otra de las fotos que se pueden llegar a mostrar, ¿no? Se pueden llegar a mostrar. En este estado se encontraba Marta Ford, la mujer más rica de la Argentina, en una piecita, en una habitación, asistida médicamente, pero no acompañada por quienes tendrían que estar ahí abrigándola. Mira, una persona traqueotomizada, una persona inconsciente, una persona con este tipo de patologías, por supuesto que cursa una enfermedad en donde los familiares no pueden hacer nada por lo terapéutico o lo clínico. Sin embargo, la presencia, el afecto, la contención de la familia siempre suma al cuadro de un familiar enfermo. Este es el mensaje que tenemos que dar de este programa. No abandonarlos. No abandonar a en la estos familia. momentos. No No abandonar a abandonarlos. la familia. Nunca. Sobre todo a los hijos, ¿no? Em, Ahí tenía una operación además, porque se ve que tiene una respiración, pero tiene como una... Tiene varias, Tiene no una. muchas operaciones. Claro. Y alimentación Luis, con parental. todo lo Claro, que por vos zona. conocés Por a zona. la familia, conocés la empresa, conocés a Ricardo, que viviste y trabajaron juntos y demás, ¿te sorprende todo este desenlace? no de porque me lo Marta? contó Ricardo. Ah, ¿Que iba a pasar esto? ¿Lo dijo Ricardo ya lo Él- tenía como Ricardo claro. me anticipó. Mira, hay dos cosas que yo las empecé a decir porque ellos me lo pidieron que lo empezara a difundir. Uno, la voluntad de Diego Maradona de morir. 10 días antes yo ya lo dije en los medios, que él quería irse a vivir con su madre, doña Tota, y con don Diego, que estaban fallecidos. claro. Y otra la de Ricardo Ford, que me dijo y me llamó la atención cuando me lleva a mí a hacer Fortuna 2 en Tío Curcio, ahí en Mar del Plata, que lo adaptaron como una sala de teatro cuando era un restaurante, todo montado por Ricardo Ford, que quería comprar el edificio de al lado para hacer los camarines, Sí. que era un edificio, no sé, como de 15 7 pisos, una ¿no? cosa impresionante, que lo querían, los familiares querían Querían matar porque... Lo querían matar. Claro. Pero ¿por Bueno. qué Ricardo sabía esto? Ricardo me dijo un día que no podía más con su dolor, que mezclaba, a pesar que me lo negaron, yo lo ratifico, mezclaba botellitas de champán con morfina Ah, Una locura. pobre. por el dolor que tenía en su columna. Ese dolor fue... Y en una de esas noches que yo llego, yo viajaba los días viernes de noche, hacía la función del viernes, la función del sábado, la función del domingo, y me volvía los lunes a Buenos Aires para ser intrusos. En ese enfrentamiento que se había generado con Rial y Ford, porque Rial no soportaba que yo estuviera trabajando con Ford, que no tenía nada que ver, no le sacaba horas, no le sacaba texto. No. Durante 1 año y medio, Intrusos castigó, en la figura de Rial, castigó a Ford hasta el cansancio. Entre otras cosas, Ford me dijo que toda esa presión se debía a que les estaban solicitando $15.000 mensuales para blindar. Claro. ¿Se entiende? Sí. Y en esos mismos diálogos, una noche que yo llego de viernes, él estaba Dolorido. hincado, agarrado de la mesa, y entonces a mí me alarmó, le digo, ¿qué te pasa, Ricardo? Porque teníamos que yo llegaba justo, con el tiempo justo para salir de escena en una ida y vuelta que hacía con él. Claro. ¿Qué te pasa? Me dice, no doy más de dolor. Me mira así, dice, de todas maneras no importa, porque yo me voy a morir joven. Ah, Yo me voy a morir joven y solo. pobre. Esa fue su respuesta, algo que a lo mejor lo tomé como una descarga de ese dolor que estaba sufriendo, pero no como un vaticinio de lo que iba a pasar. Y Pero así también fue, sabía y lo así que fue. iba a Se murió suceder con su madre, digo. ¿Eh? Él se murió de esa manera, también el entorno de Ricardo era como muy cambiante. Nosotros en su momento no cuestionábamos, pero decíamos, ¿no? Los llevaba a todos de viaje Sí. a Miami, eran personas como de tránsito, Son que los poco amigos del aprovechaban, campeón, ¿no? Las como los amigos del oportunidades. campeón. familia. Exactamente, y yo creo que esa declaración de Ricardo tenía que ver un poco con esa Con eso. manera de vivir y con la relación conflictiva con la familia, que más que nada el poder y el tema del dinero hacía que la familia
familia estuviese toda dividida. Pero Ricardo, ¿también sabía mataban. en qué condiciones iba a morir su madre? No, porque su madre murió después que él. Claro. No, Pero pero él pensó que le iban a no, dejar eso sola, lo tengo claro. claro, No, pero digo, no, porque pensaba era que él lo responsabilidad, podía. su madre, Marta. Si había alguien que amaba a su madre, era Ricardo Ford, Sí. más allá de sus, sí, de sus las chicanas, peleas, las de los peleas y reality. todo. ¿Se acuerdan Pero de les los digo por qué. reality? Porque la madre fue la que amparó a Ricardo Ford de esa discriminación Que la familia decía. Claro. machirula que tenía Carlos Ford, Sí. a partir de la cual no podía soportar que su hija fuera homosexual y lo mandó Al a- exterior. al exterior, a esconderlo, no a mostrarlo, y Ricardo Ford no conocía el dinero. Claro. Él era todo tarjeta. Tarjeta, Ahora, tarjeta. ¿No será No te que olvides lo que aisló? Ricardo Espera siguió- un minutito. Si lo aisló, en realidad, a Marta, si la aisló Carlos, porque estuvo a favor de Ricardo. O sea, quizás un hombre así hubiera querido que la madre también lo abandonara. Y la mamá no lo abandonó, lo acompañó a Ricardo todo lo que pudo. Quizás Y por eso Ricardo los le dos acompañó a los la madre, sacaron. porque le amparaba sus recorridas nocturnas, sus eventos, era la primera invitada. Claro, está bien. ¿Entendés? Entonces, porque Él salía, cantaba. solo competía con su madre a la hora de mostrar Actuar. su artística. Claro. Porque la madre tenía un registro lírico, Sí. un registro de voz Era cantante impresionante que apagaba todo. Y Ricardo, cuando se ponía a cantar, que su madre lo superara públicamente adelante gente, lo incomodaba Ah, claro. y lo irritaba. Estas fotos no son fotos de un día, no son fotos de 2 días, son fotos de una seguidilla de situaciones, de acuerdo a lo que me cuenta este familiar. Si es familiar, a lo mejor no lo es, no lo sé. Pero Este ha llegado, digamos. bueno, a lo Tiene mejor, acceso a cosas muy a lo mejor es allegada también. Claro, Claro. puede ser. Las fotos son, yo las hice chequear por peritos fotográficos, mi hermano es fotógrafo. No están editadas. No de están ninguna manera. editadas, no están producidas, son fotos naturales sacadas de la vida misma. Y son realmente espeluznantes, son realmente lamentables. Y son muchas veces las que marcaban los momentos de Marta Ford para llegar a acuerdos de transacciones inmobiliarias, firmas de contratos, escrituras firmadas a mano alzada. Yo creo que el abandono debe venir, Luis, cuando ella se desapodera de las acciones. Una vez que se desapodera de las acciones y las da a los hijos, entonces las acciones es lo más importante. ¿Por qué? Porque es con lo que maneja la empresa. Una vez que se desapodera, no necesitan ellos ni de su salud, ni de su firma, entonces la dejan. Ese es el modus operandi en la mayoría de los casos de gente con dinero. ¿Sabes qué rescato Pero la yo? pregunta A es- Gustavo. Gustavo, que se hizo Bueno, cargo de los sí, niños. pero vos Gustavo es el que fijate iba, quién muere según primero. el único que ¿Quién iba. muere primero? Gustavo. No. No, Eduardo. Muere primero Ricardo. Ah, bueno, Ricardo. claro, Luego Ricardo. Gustavo, sí. Luego muere Marta.